Hoy le quiero hablar de la humillación. La humillación tiene dos enfoques, por así decirlo. Hay momentos que yo puedo estar humillando a alguien. Puede que a veces agarre un hijo, le diga las verdades delante de otra persona. A veces vemos algunos que le dicen, a mí me gusta decirle la verdad a quien sea y se lo digo así. Así que en cualquier lugar le dice la verdad y lo está golpeando, pero a la vez lo está humillando, porque lo está haciendo en público, le está haciendo una humillación. Pero yo no le quiero hablar de ese tipo de humillación. Yo le quiero hablar de la humillación que hacemos nosotros mismos cuando voluntariamente nos vamos a un lugar, nos humillamos, cuando reconocemos ante Dios que somos limitados, tenemos límites, cuando reconocemos ante Dios que nosotros tenemos debilidades, allí empezamos a humillarnos ante el Dios Todopoderoso. De eso quiero que hablemos. Vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice de la manera siguiente: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Si mi pueblo se humilla, se humillare. Si el pueblo hiciese eso de humillarse, sobre el cual el nombre del Señor es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo importante cuando un hombre se humilla, una mujer se humilla, cuando alguien va a ese paso tan interesante, a esa virtud que puede tener de humillarse, de estar ante Dios humillado, reconocer esa debilidad que a veces le ha agarrado la vida. Es importante. Cuando una persona o un pueblo se humilla, yo voy a decirle algo, es una página en blanco para que Dios escriba la historia. Es decir, Dios, cuando te mira que te has humillado, eres una página en blanco para que Dios escriba una nueva historia. Hermano, hay hombres que pasaron situaciones duras en la vida. Hay hombres que vivieron cosas difíciles en su vida, hasta fallaron a Dios y pecaron, pero se humillaron, y cuando ellos lograron humillarse de corazón, hubo una respuesta del Dios del cielo. Y hoy en la Biblia podemos leer historias de cómo hubo un cambio total en la persona, y de alguien que cualquiera pensó que ya no servía para nada, de alguien que cualquiera se imaginó que ya a Dios no le iba a servir, pues se humilló y Dios de él hizo algo nuevo y cosas grandes. Así que denle un aplauso a ese Dios que tenemos. Cuando David falló, David pecó, encontramos en la palabra en el Salmo 51, 17. Hermano, Dios quiere que tengamos un corazón arrepentido, un corazón humillado, arrepentido. Y el escritor del Salmo dice, del Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire bien lo que dice la palabra. El sacrificio que Dios más quiere que el hombre le presente es un corazón quebrantado. Es ese corazón que se quebranta, que llora. Es ese corazón que se derrama ante la presencia del Señor. Es esa persona que de alguna manera, cuando va ante Dios, reconoce que ha fallado ante Dios, y eso le hace grande ante la presencia del Señor, porque es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra. Así que lo importante es reconocer nuestras debilidades. David, cuando había fallado ante Dios, cuando le había pecado, David hizo algo muy importante, que fue que se humilló. Es tanto que él en un momento le decía a Dios: Señor, vuélveme el gozo de la salvación.
¿Por qué él estaba pidiendo a Dios que le devolviera el gozo de la salvación? Todo creyente, toda persona que ha sido de alguna manera el que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, sabe, conoce cuando Dios está con él, y también sabe que cuando falla o peca, siente que pareciera que se alejó de Dios. Y él le decía, por eso David decía, devuélveme el gozo de la salvación. Hermano, usted puede que le falte comida en su casa, usted puede que tenga problemas grandes, usted puede que esté enfrentando situaciones muy adversas, pero si de verdad su fe está puesta en el Señor, usted dentro de su corazón tiene paz y siente gozo, porque sabe que el Dios grande está con usted. Sabe que el Dios que todo lo puede te acompaña, y que lo más que puede pasar en la vida es que muramos y tenemos a Cristo y nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante. Dios no rechaza un corazón arrepentido, no lo rechaza. Dios no va a dejarte a un lado si te humillas. Por eso, hermano, es importante que reconozcamos un corazón arrepentido, quebrantado. Dios no lo rechaza, no lo desprecia. Dios no lo va a echar fuera. Pero hay otra cosa importante que usted debe tener en su vida, y es que Dios no nos quiere con manchas ni arrugas. Dice aleluya. A ver, Dios no nos quiere ni con manchas ni con arrugas. ¿Cómo pueden llegar esas cosas a nuestra vida? Yo me ponía a meditar un poco en la palabra del Señor y analizaba algunas cosas. Por ejemplo, hay personas, hermanos, que se manchan sus vestiduras por algo que pueden tener, algo que pueden vivir, algo que pueden experimentar. Voy en otras palabras, algo que ellos mismos a veces se creen, o que han adoptado alguna conducta que les afecta. Por ejemplo, encontramos en la palabra que Satanás se llenó de orgullo y quiso destronar a Dios. Él estaba allá, era uno de los querubines, un ángel muy hermoso que estaba con Dios. Y se le llenó su corazón, y ahí se llenó, que no quería sino ser en su orgullo, quería ser más que Dios, estar por encima de Dios y sentarse en el trono. La palabra dice pues que convenció a muchos ángeles, hoy son los demonios, y como los convenció, quiso sentarse en el trono y Dios lo lanzó. Por eso encontramos en la palabra que dice que lo lanzó como un rayo. Así que lo tiró hacia abajo, y ahora él tiene que saber, o sabe, que el Todopoderoso es el Señor. Él pensó que podía llegar a ser el Todopoderoso. Hay personas que el orgullo, un enemigo silencioso interno que se va adueñando. A veces el orgullo no lo deja crecer, el orgullo no lo deja avanzar. Hay gente que por algún éxito que han tenido en la vida, por algo que han podido experimentar, se creen más que los demás y a veces no se humillan para nada. Por ejemplo, hay personas que por la belleza física que tienen, hombre o mujer, a veces se creen que son lo máximo en la tierra. A veces se creen que son los mejores, se sienten los más hermosos, y quizás a veces hasta pareciera como una imagen que anda por allí en las redes, que un gatito se va y se coloca en el espejo, y el gato está aquí delante del espejo, y en la imagen el espejo parece un león. Es decir, que él da a entender que el gato que está aquí delante del espejo quisiera ser como un león de grande. Y así hay gente que tienen un tamaño y ellos se imaginan una mente más grande, y hoy por las redes qué milagros no están haciendo. ¿Cuánta gente uno los ve, hermano? Y gracias a Dios al celular, a la tecnología, se sacan la foto, hermano, y uno los ve. ¡Qué belleza! Yo veo unos que están en las redes, hermano. Créame que a veces los estoy viendo por allí y digo, pero este no es el que pasa en la puerta de la iglesia cuando yo lo saludo allí. Este no es el mismo que viene a la iglesia, porque se transforma. Hermano, a veces queremos aparentar más o ser más de lo que debemos ser. En nuestro ego a veces nos va afectando y queremos ser más. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Lo otro que te puede llevar a eso es cuando a veces tienes dinero,
Mucha gente por el dinero que tiene se envanece. Mucha gente el dinero lo hace sentirse como prepotente, que el orgullo lo hace sentir que parece que todos tienen que postrarse ante él únicamente porque tiene dinero. Yo he visto gente que a usted los encuentra a veces y le hablan con prepotencia porque tienen dinero. A mí me han tratado duro algunos y yo digo, ¿qué le he hecho yo a él? No le he hecho nada, ni yo le he hecho nada para que me trate de esa forma. Pero es el orgullo de que son famosos porque tienen dinero. Otros porque han logrado ciertos estudios o han logrado algunos estatus, entonces se creen más que los demás y se sienten orgullosos. Señores, en este camino hay que ser humilde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que tienes, lo que has logrado, dale gracias al Señor, dale gracias a Dios por lo que te ha dado, que por su gracia te lo ha entregado, pues entonces gózate de que lo tienes, pero con humildad y sencillez de corazón. Hay cosas que la gente a veces no se da cuenta en el error que van cayendo. Personas que a veces uno los mira, hermano, y la envidia los mata. La envidia te mancha tus ropas. La envidia es una mancha muy fuerte para ti. Cuando deseas mal al otro, cuando lo ves prosperar. Hay momentos, hermanos, que a veces uno hace obras buenas, hace cosas buenas, y la gente a veces no lo valoran, sino que más bien lo critican, le dicen cosas y uno no haya cómo hacer, a veces le dan ganas de no seguir. Hay muchas personas que dejaron de hacer lo bueno, se dejaron de hacer las obras que antes hacían porque los criticaban demasiado, los envidiosos se activaban. Pero es que eso es bíblico. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 4, leemos en el versículo 4, dice la palabra del Señor, que la obra hecha con excelencia despierta envidia. Cuando usted hace las cosas bien, los envidiosos se activan. Cuando usted hace las cosas buenas, los envidiosos se activan. Pero guárdese de mantenerse sin mancha. ¿Cuánto le dan otro aplauso al Señor en esta hora? Dios quiere, nos hizo y quiere que andemos sin mancha. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, la palabra dice: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Santos y sin manchas. Hay cosas que a veces nos manchan a nosotros. Una mala actitud, tu carácter puede manchar tu imagen, tu testimonio. Yo he escuchado de familias que están dolidas porque uno de los miembros hizo algo muy malo, muy notorio en la comunidad. Y por eso que hizo malo el muchacho, la persona o la mujer, dolió en la familia. Y he escuchado palabras como esto: manchó nuestro apellido, manchó la imagen de la familia. Y la familia se siente avergonzada, se siente con pena, con temor y pena de salir afuera, porque están siendo golpeados de alguna manera por el suceso que alguien lo hizo. Ahora bien, eso mancha a la familia. Sabe que hay actitudes nuestras, hay cosas que usted puede hacer que van a manchar tu testimonio como cristiano, que van a hacer una mancha en la vida del evangelio. Y qué bueno, hermanos, cuando usted aprende a vivir una vida como a Dios le agrada, en santidad y apartado del mal. A eso nos llamó Dios. Por eso dice que nos cogió en Él, en Cristo, para que fuésemos sin manchas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra cosa importante es que seamos sencillos, irreprensibles. Filipenses 2:15 dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles, que no haya que estarle diciendo, mira, ¿por qué no haces esto? Que lo estén exhortando a cada rato, que lo encuentren que cosas que debió hacer no las hizo, e hizo las que no debió hacer, y siempre hay que estarlo reprendiendo. La palabra dice irreprensible, para que seáis irreprensibles, sencillos, diga conmigo, sencillos, con sencillez. Le cuento, hermanos, fui a visitar a unos familiares a una ciudad
Y me tocó visitar una iglesia. Fui al primer servicio en la iglesia, a los cultos dentro del templo, y nunca me senté ni en los asientos de atrás, los últimos, ni en los primeros, en la parte media. Asistí varias veces, y esa semana, como estaba en esa ciudad, iba a la iglesia. A mitad de semana, una hermana se me acercó a donde yo estaba en el asiento y me dice: ¿usted es nuevo creyente? Le digo: no, ya yo tengo bastante tiempo en el evangelio. Nada, seguía asistiendo. Cuando ya me iba a venir, a alguien se le ocurrió preguntarme más allá de dónde era, qué hacía. Allí le expliqué un poco quién era, y los pastores se me acercaron con pena y dijeron: pastor, jamás pensamos que usted era un pastor que estaba llegando a la iglesia. Con sencillez, hermano, con sencillez. Me tocó ir a una iglesia en la montaña. Cuando llegué yo allá, llega el pastor Pachano, el superintendente del distrito Falcón. Fui a visitarles en la iglesia allá, y cuando llegó la hora del almuerzo, había una mesa, la colocaron bien acomodadita, y me dicen: pastor, venga a almorzar. Pero iba a estar solo en la mesa. Y cuando yo llegué, varios de los muchachos se habían acercado para preguntarme cosas, y estábamos sentados así en cosas sencillas. Ni siquiera estábamos en silla, estábamos en troncos de madera allí sentados. Y cuando pusieron el almuerzo allá, yo le digo, pensé para mí, voy a ganarme la confianza de toda esta gente. Le dije a uno de los muchachos: anda a buscarme el almuerzo. Él se quedó mirándome, le daba cierta pena. Le dice: no tengas temor, anda a buscar el almuerzo y me lo traes acá. Me lo trajo, me senté allí mismo donde estaba a comer. Ellos empezaron todos a buscar la comida y nos sentamos. De ahí en adelante entró una confianza con ellos, que ya no me invitaban a la mesa donde estábamos, nos llevaban la comida, y allí empezamos, hermanos, con sencillez de corazón, y comenzaron ellos a correr la voz: el pastor Pachano es sencillo, ese es sencillito, yo quiero tenerlo en mi casa también. Y empezaron los demás a querer que los visitara a la casa. Hermano, cuando vamos con sencillez de corazón, cuando te bajas al nivel de la gente donde tú estás y te bajas con ellos, vas a ganarte la confianza y el corazón de ellos, y Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque un corazón sencillo, una persona humilde, Dios puede trabajar con él. Y recuerda esto: si te humillas y eres sencillo, eres una página en blanco para Dios escribir una historia contigo. Así que prepárate allí. Dios no va a agarrar ni hojas ni páginas marcadas, ni las va a agarrar rotas ni arrugadas. Las va a hacer en página en blanco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, dice la palabra: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares. Mi hermano, qué bueno cuando nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas, que cuando estamos rodeados de personas que hacen lo malo, hay alguien que aparece que nunca hace lo malo, sino que hace el bien. Mi amado hermano, ¿sabe qué es bonito? Que a veces tú llegas a un lugar y sin hablar, a veces sin expresarte mucho, sin decir gloria a Dios ni aleluya, sin haberles predicado, ellos conocen que tú eres un cristiano evangélico. Ellos saben que la persona que está allí es cristiana por el testimonio, porque estás alumbrando, por tu forma de ser, por tu conducta. ¿Cuántas personas que dicen ser evangélicas, que dicen ser cristianos, que tienen un credencial, que tienen a veces hasta la carta firmada por un pastor, y tienen que sacarla y mostrarla y decir: mira, yo soy evangélico, asisto a una iglesia, aquí está la carta firmada, y todavía muestra la carta y la gente no le cree que es evangélico porque ha manchado su testimonio? ¿Cuántos dicen aleluya? Pero aquel que se guarda
no es necesario que muestre un credencial, no es necesario que muestre una carta, porque su testimonio brilla por sí solo, brilla ante la sociedad, y eso es bien importante, porque estás alumbrando en medio de las tinieblas, estás siendo un testimonio claro para la sociedad. Así que dele un aplauso al Señor en esta hora y gócese de que usted es luz para aquellos que están en tinieblas. Y sabes que mientras más difícil se ponga la sociedad, más brilla la luz de Cristo. Se nota más en esta parte. Algunas manchas y arrugas. ¿Sabe qué cosas pueden producir las arrugas en una persona? Normalmente la vejez, el pasar de los años. Hay muchos que han invertido dinero para evitar las arrugas. Han hecho inversiones para evitarlas, pero pasen los años que pasen, le van a aparecer. Puede que una persona se arrugue también por alguna situación extrema. A veces alguna enfermedad lo hizo quizás perder mucho peso y se le nota lo que pasó. Una persona puede sentir eso. Ahora, ¿cómo pueden llegar las arrugas? Yo puedo decirle algunos detalles. ¿Sabe que a veces en la iglesia uno ve personas que tienen 40 años en el evangelio? Diga conmigo, 40 años. Eso no es poco, son 40 años. Y a veces se levanta un muchacho y uno le ve el perfil que tiene el muchacho y las ganas de trabajar y pone a trabajar de líder. De repente pusieron al muchacho de líder y el que tiene 40 años dice, no, ¿cómo van a ponerme de líder a mí? Yo tengo 40 años en el evangelio y me van a poner un muchacho. Ese tiene arrugas. ¿Por qué? Porque no es humilde para aceptar la autoridad. Mire, al que le pongan, hermano, yo lo acepto. Yo estoy en diferentes partes y pongan a quien pongan, ya ese tiene una autoridad. Yo hago el trabajo que tengo que hacer, tenga cargos o no, tenga responsabilidades que me las entregaron directas o no, porque hay tanto que hacer para el Señor, que hay gente que espera un cargo para poder trabajar y usted lo puede hacer sencillamente. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no se detiene ni la puede parar nadie. Y es tan amplia que hay formas y maneras de trabajar que usted no necesita tener un cargo. Pero hay gente, hermanos, que solo arruga. Es decir, si no me toman en cuenta, si no me dan los mejores cargos, si no me ponen en alto, no se sienten bien. Otros, si no están recibiendo los aplausos, ya dicen no me valoran. Hermano, usted no trabaja para el hombre, trabaja para el Señor y Él le va a recompensar en su momento. Ahora bien, algunas cosas importantes que quiero que entendamos acá. Recuerda, hermano, todo lo malo, apártate de ello. Diga conmigo, lo malo hay que apartarse. ¿Sabe que a veces hay hasta creyentes que vienen buscando permiso del pastor para hacer lo malo? Pero eso no viene en este turno, vienen a otro. ¿Por qué vienen? A veces dicen, pastor, me está invitando la familia, es una fiesta. Ya usted sabe, es esto y es lo otro. Y es que si uno no va, se ponen bravos, se enojan. Hermano, párese firme. Lo malo es malo, así lo haga la familia o lo haga quien lo haga. Usted es la luz y lo que tienes que decirle, ve, yo a esa reunión no voy. Bastante veces le dije a mi familia, a mis hermanos, le llegué a decir, yo no les acompaño a ustedes en esto. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y soy luz y no me voy a meter en cosas que a Dios no le agradan. Qué bonito, hermano, porque ya usted está brillando. No crea que la gente se va a poner molesta por eso, no se van a poner. Y si alguien se molesta, después va a entender que usted brilló como luz y dijo, él es cristiano. Pero a veces cedemos y a veces vienen buscando el permiso. Pastor, ¿será que puedo ir? ¿Qué me dice usted? Y algunos me la acomodan bien, hermano, para ver si yo les doy el visto bueno para hacer. A veces le pregunto, ¿cómo te sientes si vas a esa fiesta? No, pastor, mire, yo veo que no me siento bien. Apártate. Ya sientes en tu conciencia que es Dios quien te está diciendo no vayas. Es Dios quien te está diciendo no te conviene. Así que usted y yo, hermano, debemos guardarnos sin mancha. Guardarnos, hermano, bien en santidad para nuestro Dios. La palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice de la manera siguiente: por lo cual
desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerda, amado hermano, usted debe recibir la palabra. Apártese de lo que a Dios no le agrada. Apártese de lo que no le conviene como cristiano. Usted debe tener una imagen, un testimonio claro de que Cristo está en tu vida y que eres un hijo de Dios. Que eres un hijo de Dios, hermano. Como esposa, como esposo, eres un hijo de Dios. Como hijo, como padre, como un empleado, como un jefe. Tú donde estés, sé una luz que brilla para la gloria del Señor. Apártese de lo que no conviene. Lo que no nos conviene debemos apartarnos. Una persona viva espiritualmente, una persona que camina con Dios, sabe cuando las cosas son malas porque el Espíritu le da testimonio. Hermano, más de una vez hay cosas que a uno le ofrecen y si uno siente dentro un rechazo, porque el mismo Espíritu Santo que está en nosotros hace que sienta que nos alejemos de aquello, porque a Dios no le agrada ni le conviene. Entonces usted y yo, cuando somos sensibles a Dios, cuando caminamos como a Dios le agrada, tenemos esa sensibilidad despierta y no nos vamos a equivocar porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice de la manera siguiente: desechando pues toda malicia, desechando. Es donde yo digo cuánta gente y creyentes, a veces cristianos, viven de los desechos. ¿Usted sabe lo que es una persona que vive de los desechos? Que vive del, vamos a decirlo así claro, de lo que se bota en la basura. A veces hay algunos que quizás usted los conoce, que viven, son personas desnutridas. Y aquí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones que el mundo ofrece. Si usted vive o agarra parte de ella, usted está viviendo de desechos para la vida espiritual. Hermano, no viva de desecho, viva de la palabra de Dios y aliméntese de un pan fresco que usted lo tiene allí, la Biblia. Aliméntese de enseñanzas que edifiquen. Escuche cosas, hermanos, que le edifiquen, que le ayuden. Deje escuchar cosas vanas que no tienen importancia, porque eso no alimenta. Son desechos, son rechazadas. Y el Señor dice que dejemos a un lado las cosas como la avaricia, la inmundicia, el engaño, la hipocresía y las envidias. Pablo, cuando escribe a los Efesios y también a los Colosenses, les dicen algunas de las cartas que escribió: quítese de vosotros la amargura, déjese de la manera antigua de vivir, dejen el enojo, dejen la ira, la contienda, el pleito. Todas esas cosas afectan, manchan nuestra manera de vivir, manchan nuestro testimonio. Yo debo apartarme de ella para vivir una vida que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando leemos el pasaje de segundo libro de Crónicas, le habla al pueblo. Dios le dice a Salomón: si les empieza a faltar la lluvia, si empiezan a haber pestilencias, si empieza a notar estas cosas extrañas que van a llegar, les quiero decir algo. Si mi pueblo, le habla al pueblo de él. ¿Cuántos son pueblo de Dios acá? A ver, ¿cuántos son hijos de Dios? Levante la mano y manténgala en alto y dile gloria a Dios. Si mi pueblo, le habla a su pueblo, se humilla, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Qué bueno, hermano, cuando alguien invoca el nombre del Señor, pero que lo hace de corazón. Porque a cuántas personas los vemos invocando el nombre del Señor por una conveniencia solamente, porque algo les conviene en la vida y no lo hacen de corazón. Pero gloria a Dios que la gente que están acá en el Señor lo han hecho de corazón, y cuando invocan el nombre del Señor es porque deben hacerlo de esa forma, de todo corazón. Y dice la palabra: donde mi nombre es invocado, y oren, hay que orar, y buscar en mi rostro, y se convirtieren. Tiene que haber una conversión. Se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo que nosotros vemos en la historia de Nínive. Nínive estaba sentenciada para ser destruida. Dios le envió a un mensajero diciéndole: dentro de 40 días Nínive será destruida. La maldad dentro de la ciudad era grande. Los pecados aumentaban cada día. El temor a Dios estaba lejos de ellos. Pero Dios envió un mensajero y ellos escucharon la voz de aquel profeta que le decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. La voz llegó, ese mensaje llegó hasta el rey. El rey, cuando lo escuchó, se humilló, se arrepintió, buscó a Dios, se arrepintió de corazón. Y dice la palabra que envió un decreto que debían ayunar por 3 días. Aquellos habitantes, hermanos, de esa ciudad empezaron a entender y a humillarse, y la palabra de Dios dice que en ese tiempo Dios los perdonó, porque cuando una cantidad de personas, cuando una ciudad, un pueblo o cuando una familia se humilla, alcanza la misericordia de Dios, porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Y si nosotros nos humillamos, alcanzaremos grandes cosas. ¿Cuántas personas necesitan humillarse ante Dios para alcanzar la bendición? ¿Cuántos dicen aleluya? Un corazón arrepentido, hermano. Un corazón sincero que se haya humillado ante Dios. Necesita el pueblo, hermano, tener un corazón humillado y arrepentido. Dios quiere que vivamos una vida sin manchas, hermano. Sin mancha y sin arruga. Quiero recordar las palabras de Jesús. Hermano, hay cosas que en la vida manchan nuestras vidas, como la soberbia, la altivez, que a veces algunos han adoptado. Hermano, mantenga la humildad, la sencillez, y Dios te va a bendecir. Cristo fue nuestro ejemplo. Cuando leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, hay algo muy bueno, muy interesante que podemos notar acá. Es que Él nos dice: haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús siendo Dios, se humilló para venir a esta tierra, entrar en el vientre de una mujer, nacer, crecer, vivir aquí como cualquier ciudadano en la carne. Vivió aquí, hermanos, aunque no vivió conforme a los deseos de la carne, pero vino a vivir en la humanidad, siendo el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Usted sabe lo que es estar en el trono con Dios? Estar allá. Que a veces me pongo a meditar, hermano, y que la mente no da para entender la magnitud de la grandeza y la belleza que hay allá. Son palabras que no podemos tener nosotros cómo expresar donde el Señor estaba, pero vino a esta tierra, caminar acá, pero vino con un propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se despojó a sí mismo. Dice la palabra que se despojó a sí mismo, no aferrándose a nada, se despojó a sí mismo. Hermano, ¿cuántas veces tenemos que nosotros despojarnos de algo? De que pensamos que somos más grandes que otros, que pensamos que quizás estamos por encima de los demás, y se nos olvida la humildad. Hermano, aprenda a mantener la humildad todo el tiempo, y eso le va a hacer que Dios te ponga en alto en su momento. Dele un aplauso al Señor en esta hora. La palabra dice acá que no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire usted las cosas importantes que encontramos acá. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los evangelios presenta a Cristo cuando habla del Señor, cuando lo iban a entregar. Llegaron unas personas y quizás saludaron, hablándolo así como nosotros, el venezolano, y a lo mejor llegaron: buenas, ¿cómo están? Y cuando Jesús estaba allí, les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: buscamos a Jesús.
Cuando Él dijo, yo soy, cayeron. No resistieron que Él les dijera, yo soy. El poder del Señor los hizo caer. Pero allí el Señor, como Él iba como cordero, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo y fue hasta ser llevado a la cruz. ¿Sabe? Cuando estaba en la cruz, Él llegó un momento que le oró al Padre y le decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue dejado a un lado, hermanos, de algún momento, y todo el peso del pecado, la maldad nuestra, estaba pasando, hermano. Él estaba venciendo allí, estaba pasando el peor momento, los dolores más fuertes, allí en la cruz del Calvario, pero lo estaba haciendo por amor a nosotros. Estaba muriendo como el peor pecador, pero Cristo estaba allí, hermano, aguantando, porque Él por amor a nosotros se humilló hasta lo sumo, hasta que lo mataran como el peor delincuente en esta tierra. Pero déjenme decirle que la palabra dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así como Cristo se humilló hasta el extremo, se humilló hasta lo sumo, sufrió hasta lo más fuerte que podía sufrir ser humano, pero así como se humilló hasta lo sumo, hasta el extremo, el Padre también lo exaltó hasta lo más grande. Y ahora dice la palabra que llegará el momento que toda rodilla se doblará ante Él, toda rodilla se tendrá que doblar y entender que Jesucristo es el Señor, porque así como se humilló, también el Padre lo exaltó. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Sabe, mi hermano? El que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo pone en alto. Todo aquel que se humilla es una página en blanco donde Dios puede escribir una nueva historia. Quizás, mi amado hermano, contigo Dios va a escribir algo en tu propia familia, quizás en la iglesia, quizás en la comunidad, quizás Dios te va a usar en algo, pero de que te va a exaltar, en su momento te va a exaltar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Está escrito en la palabra y eso se cumple en el momento que Dios así lo determine. Dios nos ha dado, hermanos, cosas tremendas a nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, oportunidades hermosas gracias a lo que Cristo hizo. Se humilló por nosotros y nos dio victoria ahora en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Oraba al Señor, hermanos, por Venezuela, y le digo, Señor, ayúdanos a humillarnos como tiene que ser. Ayúdanos. Y este proceso en Venezuela, más que todo, hermano, es para el venezolano, pero más para su pueblo, porque Dios tiene un plan y un propósito con la iglesia venezolana. Aunque muchos no lo hayan entendido, pero Dios tiene un plan con la iglesia venezolana para la evangelización del mundo y de las naciones. Y por eso Dios ha permitido un proceso en este país. Por eso Dios ha permitido procesos distintos. Y yo a veces me pongo a observar, hermano, lo que ha estado pasando en esta nación. De una u otra manera hemos enfrentado adversidades, pero déjeme decirle, a medida que la iglesia se vaya humillando, a medida que el pueblo vaya poniéndose con Dios a cuenta, a medida que entendamos que es con su soberanía que lo vamos a lograr, veremos cómo Dios nos va a exaltar y nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero manténgase sin mancha y sin arrugas. Manténgase sin mancha. La palabra dice que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que no esté contaminada con las cosas del mundo, que no esté contaminada con las cosas de la tierra, que no esté contaminada con lo que le ofrece el mundo, sino que tenga la presencia del Señor, que viva en santidad como Dios quiere. Yo quisiera en esta hora que hagamos una oración por nuestro país.
Y me gustaría, hermanos, invitar a algunos de ustedes que quieran pasar. Por este lado vénganse algunos, por este lado vénganse otro y vengan para acá, para el altar, y vamos a hacer una oración al Señor por Venezuela. Quiero que oremos por nuestra nación. De alguna manera Dios la ha procesado, le ha permitido pasar por lo que hemos tenido que pasar. Pero quiero que hoy usted con humildad venga hasta este lugar y vamos a estar acá orando al Señor un momento. Así que véngase. Venga un momento acá a este lugar, acérquese y quiero que pasen acá al frente y vamos a orar por nuestro país. Venezuela le ha tocado llorar quizás. Venga, no tenga temor, póngase acá al frente, ¿eh? Ubíquense acá, hermano. Venga, pase más para acá, no tenga temor, véngase, colóquese acá en el frente un momento y vamos a orar. Sigan pasando por este lado, hermano, venga, colóquense, vénganse más acá. Yo quiero ver otros, vénganse los demás también, quiero que pase la mayoría de los que puedan pasar y vamos a orar al Señor en esta hora por nuestro país. En Venezuela han pasado muchas cosas. Por ejemplo, yo me pongo a veces, cuando estoy orando, hermanos, cuánta gente ha derramado lágrimas en este país despidiendo a su familia. Hemos visto lágrimas despidiendo familia en las casas, despidiendo hijos en las casas, despidiéndolo en las calles, en los terminales, en los aeropuertos y en la frontera. Pero hermano, vamos a orar para que Dios quite la aflicción en este país y tarde o temprano podamos ver lágrimas en esta nación. No lágrimas de dolor, sino de gozo por el regreso de nuestros seres queridos. Yo voy a atreverme a que usted se arrodille también. Yo lo voy a hacer y oramos al Señor de rodilla por nuestro país, humillados ante su presencia. Usted le diga: Señor, yo quiero estar ante ti en esta hora, y vamos a orar al Señor. Padre, en este momento te doy gracias. Señor, en esta hora te doy toda la gloria, te doy la honra, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede. Padre, en este momento, Señor, pedimos una vez más por Venezuela. Dios de gloria, esta nación ha sido procesada de una forma fuerte. Tú le has permitido el proceso, Señor, pero de aquí saldrá una iglesia rejuvenecida. Saldrá una iglesia, Señor, en victoria. Padre, en esta hora te pido, Señor, que obres en nuestro país, Dios de gloria, y la aflicción sea quitada, el yugo sea roto, se rompan, Señor, las cadenas de las tinieblas, Señor, y el venezolano se vuelva a ti, Dios de gloria. Que haya una humillación como a ti te agrada, Señor, de todo corazón. Que salga una humillación como a ti te agrada, Dios de gloria, de todo corazón, Señor. Que todos entendamos que el grande eres tú, que el grande eres tú, Señor, que el que tiene todo el poder eres tú, Dios de gloria. Y aquellos, Señor, Dios mío, que por la soberbia que ha llegado a sus corazones se han puesto renuentes, rebeldes, cambien. Señor, que el venezolano entienda que tú eres Dios y vuelva tu rostro a ti, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta nación. Señor, dale la victoria, da la victoria, da la victoria. Da la victoria, Señor. Danos la victoria, Dios. Hoy de rodillas te lo pedimos en este lugar. Hoy de rodillas te pedimos, Señor, que obres en Venezuela. Nos humillamos ante ti, Señor, porque somos débiles. No ponemos la mirada en hombres, Señor. No ponemos la mirada que ningún hombre pueda cambiar esta nación. Sabemos que el que la puedes cambiar eres tú. Sabemos que ningún humano va a poderlo hacer porque son limitados. Pero tú eres el Dios que nadie te puede limitar. Señor, eres el Todopoderoso y puedes obrar en esta nación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, te lo pedimos. Oh mi Señor, te lo pedimos. Oh mi Señor, te pedimos por Venezuela que obres. Obra, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Ayúdanos, Padre. Queremos la bendición grande en este país. Muchas gracias.
Aleluya. Dele fuerte aplauso al Señor.